Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación ante todo y también pedirles disculpas porque sé que tenía una invitación para hace un tiempo que le tuve que cancelar a Aldo. Era para un sábado o algo así y justo yo tenía también una intervención médica y bueno, no pude estar, pero siempre me gusta estar con Pavón porque es una iglesia muy especial para mí y para todos los hermanos de calle Kramer 930 en Don Bosco. Bueno, estaba escuchando los motivos, las pruebas, todo lo que varios hermanos están pasando, tu papá, Nicolás también, y bueno, y yo pensaba, digo, qué, qué tremendo la gente que no tiene al Señor, porque pruebas de salud y tremendos accidentes, como fue el incendio de la familia Gallardo y todo. este, y eso el mundo también lo tiene, pero lo que no tiene es al Señor. Y digo, qué agradecidos que tenemos que estar de que tenemos un lugar donde llegar, poder orar, qué importante es esta reunión. Y bueno, para acompañarlos en esta reunión, yo quisiera que leamos un, un par de pasajes en la Escritura y vamos a ir primero a Ezequiel capítulo 2 en el Antiguo Testamento. Buscamos Ezequiel, vamos al capítulo 2 a partir del versículo 3 y dice así: Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Y dice el versículo 7, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Eh? Leemos de nuevo el 7, dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Primero vamos a leer un pasaje en capítulo 1, versículo 8, muy conocido, pero para recordarlo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos decir que está la gran comisión en Hechos. Vamos a Hechos 18, ahora, Hechos 18. Dice en el versículo 4, perdón, sí, dice en el versículo 4, y discutía en la sinagoga, está hablando de Pablo, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Dice el 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y bueno, creo que el mensaje en estos pasajes es claro, ¿no? Y habla de que debemos ser una iglesia que habla. El pasaje nos habla que debemos ser una iglesia que habla, una iglesia que no calla, una iglesia que va a tener dificultades, que tiene dificultades porque habita entre zarzas
y escorpiones, como le pasaba al profeta Ezequiel, pero no debe temer y debe hablar. Yo creo que el método de Dios siempre fue ese. Y trajimos a colación el pasaje del Antiguo Testamento para ver que tanto el mensaje de Dios a Ezequiel como el del Señor a Pablo es: habla, no temas y no calles. Recuerdo que en tiempo de pandemia se hizo una campaña que se llamó No Calles. Me gustó mucho esa campaña. Era una campaña virtual en la cual se oraba y bueno, tuvo como mucho entusiasmo al principio. No sé bien después en qué quedó todo, pero me gustó la intención de los hermanos de estar orando por la extensión del Evangelio. Me gustó el lema de No Calles y creo que es lo que nos debe caracterizar como cristianos, porque verdaderamente si Dios nos ha dejado en esta vida, a pesar de haber sido salvados, limpiados por la sangre del Señor, es porque tenemos un propósito. ¿Eh? Y nuestro propósito es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Bueno, glorificamos a Dios cuando hablamos de Dios, cuando lo damos a conocer, cuando hacemos que la gente se incline, cuando hacemos que la gente reciba el regalo de Dios que es la salvación en Cristo Jesús. Y muchas veces creo que nos vamos desviando de esto, ¿no? Y esperamos a evangelizar cuando la iglesia lo hace. ¿Eh? Yo creo que el tema es una iglesia que habla, pero hablando de iglesia como cada uno de los miembros en particular que conforman la iglesia, no una iglesia que tiene que hablar cuando está toda junta nada más. Yo no tengo nada igual contra las campañas, no tengo nada contra las reuniones de predicación, por supuesto, creo que son muy útiles, pero creo que la visión evangelística la debemos tener cada uno de nosotros y que debe ser algo constante a través de lo cual podamos llevar el mensaje del Evangelio. Y reflexionando en esto, en este tema de qué es una iglesia como el conjunto de miembros que habla, pensé en 4 preguntas relacionadas a este hablar. Y la primera pregunta la vamos a responder yendo a 1 Corintios capítulo 2. Y la pregunta es, ¿qué hablar? ¿No? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe dar? ¿Qué es lo que debe decir? ¿No? Y 1 Corintios capítulo 2 nos dice, esto pues, perdón, estoy en segunda, disculpen. 1 Corintios capítulo 2 dice, así que hermanos, Pablo escribiéndole a los Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es lo que debe hablar una iglesia? Y la iglesia debe hablar una palabra basada en la verdad de Dios. Tal como sucedía en este primer siglo, eh, nosotros debemos ser fieles hablando acerca del Evangelio. ¿Y cómo se es fiel hablando acerca del Evangelio? Hablando las palabras del Evangelio. Creo que en nuestros días a veces estamos preocupados en que el mensaje sea colorido, sea entretenido, sea que no ofenda a nadie, ¿eh? Que sea algo que dé muchas explicaciones desde el punto de vista humano. A veces uno escucha mensajes por ahí que están más basados en la psicología que en lo que es la sabiduría de Dios. ¿Eh? Y a veces
eso no habla de otra cosa que de la debilidad que tenemos. Nos preguntamos por qué la gente no se convierte, por qué la gente ha dejado la fe para un costado, y muchas veces creo que la respuesta está en que nosotros hemos descuidado el mensaje puro, el mensaje que es hablado a través de la sabiduría de Dios, no con palabras humanas. Por eso debemos ir en debilidad. Debilidad que quiere decir no ser un pusilánime, sino en dejar nuestros conocimientos humanos a un costado y hablar lo que Dios quiere que hablemos. ¿eh? Mensajes basados en la verdad de la Biblia, no en psicología. Hoy en día también cantamos canciones que a veces no mencionan al Señor. Y decimos, y bueno, ¿por qué la gente no sale tocada? Porque nuestras alabanzas, tenemos alabanzas aún a veces en nuestros cancioneros que no mencionan el nombre de Dios. Y cuando miramos el cancionero de Dios, que son los salmos, no paramos de ver el nombre exaltado de nuestro Dios. A veces se hablan verdades a medias, mensajes incompletos para que nadie se siente incómodo, porque no queremos tocar. Y después nos estamos preguntando ¿eh? por qué la gente no cree en el Evangelio. ¿Será que a veces no lo predicamos como lo debemos predicar? Por eso una iglesia que habla debe ser una iglesia que habla la verdad de Dios. Debemos saber que no podemos renunciar nosotros a la verdad de Dios, porque si no, si nosotros renunciamos a la verdad de Dios y la cambiamos por un mensaje más atractivo para las personas, en realidad dejamos de glorificar a ese Dios que anunciamos. Entonces, ¿qué hablar? La verdad de Dios con el poder de Dios. Segunda pregunta, ¿cuándo hablar? Y para eso vamos a ir a 2 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, ¿eh? Conocido el pasaje. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y la frecuencia con la que debemos hablar es a tiempo y fuera de tiempo. La instancia, en qué momento hablar, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos allí ese pasaje, ese versículo, ¿no? Que siempre lo nombramos, que es tan cortito, que dice, orad sin cesar. Creo que Pablo, si tendría que volver a escribir, también escribiría, predicad sin cesar. Porque es lo que le dijo a Timoteo. Y debemos hablar siempre, y debemos hablar siempre porque, como dice acá este pasaje, lo explica en el versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Quiere decirse que hay predicadores de falsas doctrinas que están hablando. Por eso el creyente verdadero, que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la verdadera doctrina de Dios, no debe dejar de hablar, porque el enemigo está hablando. Entonces, si el enemigo está hablando, el creyente debe estar hablando constantemente para contrarrestar esa obra. ¿eh? Miren, a veces, hoy en día, estos medios digitales también nos permiten hablar. Hoy en día los medios de comunicación se han extendido de tal manera que podemos hablar no solo en persona, no solo por teléfono, no solo por mensaje, sino también por videoconferencia, etcétera. Entonces, excusas ya no tenemos para decir no tengo con quién hablar ni cuándo hablar. El creyente debe instar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando da el tema y cuando el tema no da, a veces también lo tenemos que forzar.
para hablar del Señor, para poder predicar a los demás acerca del amor de Cristo que ha cambiado nuestras vidas. Tercera pregunta. ¿Eh? Y la tercera pregunta de una iglesia que habla es ¿a quién hablar? ¿Eh? Y vamos a ir, bueno, hay un pasaje que lo podemos decir de memoria, que lo voy a dejar para después. Vamos a ir primero a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Bueno, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y el otro pasaje es tan conocido que es Juan 3:16, que lo podemos decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Tanto amó que dio a su Hijo para todos. ¿Y la predicación a quién? A toda criatura. ¿Eh? Y si algo caracteriza a Dios es esa capacidad de amar y esa universalidad de su mensaje. El Evangelio no es para algunos, es para todos. ¿Eh? Porque Dios quiere que todos los hombres vengan, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eh? Eh, Muchas veces, y me incluyo en esto, ¿no? Hemos dicho, uy, el barrio en el que está la iglesia es un barrio duro. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? No, este es un barrio duro. ¿Eh? No, este es un barrio donde la gente no escucha. Les digo una cosa, todos los barrios son duros. En todos los barrios la gente no escucha. Yo creo que muchas veces nosotros como creyentes nos cuesta estar dispuestos al rechazo. ¿Eh? Nos cuesta estar dispuestos a esto que el Señor le decía a Ezequiel, hablales, escuchen o dejen de escuchar. ¿Eh? O lo que Jesucristo le dijo a Pablo, habla, no calles, no temas. Muchas veces decimos, este barrio es duro porque nosotros no estamos dispuestos a sufrir el rechazo. ¿Eh? Muchas veces decimos, no, ¿cómo le voy a ir a hablar a este grupo de feministas si no, nos van a rechazar porque ya dicen que la Biblia es un libro machista? ¿O cómo le voy a ir a hablar a este grupo de borrachos que no tienen cura? Que están tan sumidos en el alcohol, o cómo le voy a ir a hablar a este grupo de delincuentes que toda la vida vivió de la misma manera. Miren, si en el Evangelio todas esas excusas fueran válidas, no estarían convertidos tantos hermanos tan duros, mucho más duros que esos barrios que nosotros decimos. ¿Eh? Pensemos en Pablo simplemente. ¿Quién de los primeros cristianos le hubiera ido a hablar libremente a Pablo? Yo creo que muchos hubieran dicho, no, ¿cómo le voy a ir a hablar a Pablo? Que es durísimo. Y sin embargo, cuando el Señor toca, no hay alma dura. No hay alma dura. Yo creo que cuando decimos que no podemos o que nos excusamos es porque no nos apoyamos en el verdadero poder de Dios. Pensamos en nuestra fuerza que no puede convencer a esas personas. Pero tenemos que saber que el que convence es el Espíritu Santo. Y si hablamos con sabiduría de Dios y no con sabiduría humana, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Tememos al rechazo. No nos esforzamos en comprender muchas veces a esas personas que son tan distintas a nosotros. Entonces preferimos decir, no, no voy. O no nos preparamos lo suficiente para hablar con algunas personas que tienen una filosofía bien arraigada. O quizás ignoramos las escrituras, pensando que el Evangelio es para algunos. ¿Eh? Hablemos, ¿a quién hablar? Hablemos a todos, porque el Evangelio es para toda criatura. Y por último, me gustaría responder a otra pregunta, que es cómo hablar. ¿Eh? ¿Cómo hablar? Entonces, hemos dicho qué hablar, hemos dicho cuándo hablar, hemos dicho a quién hablar y vamos a decir cómo hablar. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 7,
Mateo 7, dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, estaba hablando de los 2 cimientos, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y 1 Timoteo, un pasaje que ustedes van a decir, este hermano me está sacando de contexto la enseñanza, pero ya lo vamos a aclarar. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7 dice, hablando de los requisitos de los obispos, los ancianos, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Eh? Entonces, la pregunta, ¿cómo hablar? Es, una iglesia debe hablar con su vida. ¿Eh? A mí me encanta el pasaje que dice que la gente se maravillaba del Señor porque les hablaba con autoridad. Y la Biblia se toma el trabajo de explicarnos que no era como los escribas y fariseos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Decían, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Jesucristo vivía lo que decía, vivía lo que decía. Y en la enseñanza que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, es un requisito para uno de los ancianos. Y a veces miramos esto como que tiene que ser solamente para los ancianos, pero no, tenemos que profundizar lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor busca en los ancianos es algo que busca en todos los creyentes, no solo en los ancianos, porque si no, los creyentes deberíamos estar contentos con no gobernar bien nuestra casa, con ser dados a mucho vino, con no tener un buen testimonio. Lo que hace el Señor con los ancianos es pone la vara alta. Dice, si vas a ser anciano, quiero que cumpla todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que Él espera de un buen hijo suyo. Entonces los creyentes no debemos tener mal testimonio de los de afuera, debemos tener buen testimonio de los de afuera, como lo tienen que tener un anciano, por supuesto, que está muy expuesto a lo que digan los demás. ¿Eh? ¿Y esto qué quiere decir tener buen testimonio? Y básicamente hacer lo que decimos. ¿Eh? Nosotros no creemos en los políticos y ahora vienen las elecciones y nuestro hermano en la entrada lo mencionó. No creemos porque dicen una cosa y hacen otra. O porque dicen, yo con esta gente no me junto más, y a los 2 o 3 años los vemos abrazados saliendo la foto. O sea, te dicen una cosa y hacen otra. Lo mismo pasa con el predicador. Si vamos y si queremos hablar del amor de Dios que transformó nuestra vida, debemos amar. No podemos hablar del amor y de que aprendimos a amar porque Él nos amó primero si no amamos a los demás. Si queremos hablar de fe, debemos confiar en Dios primero. Porque vamos, hablamos de fe, hablamos de que estoy en mi castillo fuerte, que es Dios, y resulta que ante la primer prueba me la paso criticando, insultando, cayéndome. O sea, debo vivir la vida de fe. Si quiero hablar del gozo, debo disfrutar el gozo de Dios, primero en su presencia, para después hablar a otros. Si quiero hablar de la Biblia, en síntesis, hermanos, ¿qué debo hacer? Vivir la Biblia. Miren, como decíamos antes, ¿no? La iglesia tiene un propósito, que es glorificar a Dios. ¿Eh? Les digo, no importan ni las reuniones, ni los mensajes, ni las ofrendas si no glorificamos a Dios. Si todo lo que hacemos no glorifica a Dios, no importa. A veces hablamos con los jóvenes cuando hacemos partidos de fútbol para atraer jóvenes, para atraer adolescentes, y les decimos, miren, nosotros todo esto lo hacemos, pero el centro no es esto, es Dios. Porque queremos a través de este partido de fútbol mostrarle que hay una manera distinta de relacionarnos y que todos nosotros tenemos un Dios que nos ha salvado.
Porque si yo hago eso, si yo en la iglesia digo voy a organizar partido de fútbol, pero no abro la palabra, no tengo el devocional que exalte a Dios, en realidad lo que hice no tiene sentido. Si yo ofrendo y no lo hago con alegría, pensando en que estoy devolviendo a lo de Dios parte de lo que me dio, tampoco tiene sentido. ¿Eh? Y no es hablar lindo ni profundo. Nosotros debemos ser una iglesia que habla la verdad, una iglesia que habla siempre, una iglesia que le habla a todos y una iglesia que habla con su vida. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta tarea que Él nos encargó y que nos ayude a llevar adelante el ministerio que puso delante nuestro. A Él sea la gloria. Amén.